Hola chicos, el día de hoy desarrollaremos un contenido muy importante para el área de gramática y ese tema es las categorías gramaticales. Para comenzar veremos la definición de las categorías gramaticales. Son agrupaciones de palabras que cumplen un rol en la oración y son etiquetadas con otros nombres. También los podemos encontrar como parte de la oración, clases formales o familias de palabras. Sin embargo, nosotros nos vamos a acostumbrar a conocerlas como categorías gramaticales, haciendo una aclaración que la interjección ya no forma parte de la oración, sino que por el contrario constituye una oración. Por eso es que algunos gramáticos ahora ya no la toman en cuenta como parte de las categorías, pero nosotros durante este contenido la vamos a seguir tomando en cuenta para aprovechar y hacer la explicación de las mismas. En este cuadro que ustedes pueden observar tenemos las 9 categorías gramaticales. Es muy probable que ustedes ya recuerden haberlas estudiado en grados anteriores, sin embargo es importante recordarlas todas nuevamente. Tenemos el sustantivo, el pronombre, el adjetivo, el determinante, el verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. Cada una de estas palabras tiene un rol semántico, tiene una función dentro de la oración y que obviamente de este tema se va a desprender el siguiente, que es el de los sintagmas. Pero en esta presentación únicamente vamos a ir viendo las definiciones y los accidentes gramaticales de cada una de ellas. Comenzamos con el nombre o sustantivo. El nombre o sustantivo es una palabra variable que designa personas, animales, cosas reales o imaginarias, pensamientos, sentimientos, emociones, fenómenos naturales. Algunos ejemplos de nombre sustantivo son lluvia, amistad, niño, casa. En realidad, casi todo lo que nos rodea es un sustantivo. Si usted observa a su alrededor y empieza a sacar un listado o a enumerar todo lo que lo rodea, obviamente son sustantivos. Usted puede tener teléfono, computadora, cuaderno, lapicero, entre otros sustantivos. En cuanto a su estructura, está compuesto por un lexema y puede llevar uno o varios morfemas. En el caso, por ejemplo, de niño, si ustedes observan, la raíz o el lexema llega hasta la ñ y luego tenemos los morfemas, que eso nos indica el género y el número. Si yo digo niño, niña, niños, niñas, niñitos, niñitas, hay una parte que se mantiene fija, que no cambia. Ese es el lexema, mientras que el final de la palabra o de cada una de las palabras es el morfema porque cambia de una palabra a otra dependiendo de su accidente. En cuanto al género, ustedes saben que el género puede ser masculino o puede ser femenino. En el caso del masculino es aquel que se refiere a hombres, animales machos y cosas a las que les podemos poner el delante, o sea, el determinante. Si yo digo muchacho, pato, avión, yo puedo decir el muchacho, el pato, el avión. Y el femenino, el género femenino, se refiere a mujeres, animales hembras y cosas a las que podemos poner la delante, el determinante. La muchacha, la pata, la avioneta. En cuanto al número, puede ser singular y puede ser plural. Singular es si se refiere solamente a uno, si yo digo muchacha, carro, niño, y plural si se refiere a dos o más. Si se fijan, tengo muchachas, carros, niños. Automáticamente el morfema al final me está dando a entender que no hablo de uno, sino que hablo de varios. Entonces ese es el número plural. Por su significado, los sustantivos tienen varias clases. Esto es importante que los conozcan. En el caso de los sustantivos comunes, son aquellos que nombran a los seres u objetos de la misma clase o especie. Es decir, en general, si yo digo libro, yo digo pantalón, nos podemos dar cuenta que en este caso no estoy distinguiendo, sino que si yo digo libro me refiero a todos en general. Si yo digo niña, si yo digo niño, no estoy dando a entender de uno en específico, sino que me refiero a todos, por eso es común. Luego tenemos los propios. En este son aquellos que nombran a un ser u objeto en particular, diferenciándolo del resto de seres u objetos de su misma clase.
Si yo, por ejemplo, tengo Valencia, tengo Everest, tengo José, estoy dando a entender que me refiero a alguien o a algo, un nombre específico que lo distingue de los demás. Y la característica que siempre vamos a encontrar en estos sustantivos es que inician con mayúscula. Luego tenemos los sustantivos concretos, que son los que nombran seres u objetos que se pueden percibir por los sentidos, o sea que los podemos ver, los podemos tocar. Mesa, lápiz, lapicero, son todas aquellas cosas que usted puede percibir por sus sentidos. Mientras que los abstractos es lo contrario, son aquellos que nombran conceptos o ideas que solo existen en nuestra mente y que no pueden representarse en la realidad. Aquí es donde entran mucho los valores, por ejemplo, si yo digo educación, amistad, libertad, honestidad, son sustantivos que existen, que podemos sentir incluso, pero que no podemos palpar, que no son tangibles. Los contables son aquellos que nombran seres u objetos que se pueden aislar y que se pueden contar. Ejemplos, tengo huevo, tengo lápiz, son todas aquellas cosas que podemos cuantificar. Si yo digo niño, puedo decir 5 niños, 10 niños, 20 niños. Si yo digo carros, puedo decir 5 carros, 10 carros, 20 carros. En cambio, los no contables son aquellos que nombran sustancias o materias que no se pueden contar, pero que sí podemos pesar o medir. En el caso de azúcar, en el caso de plata, en el caso de arena, son sustantivos que no puedo contar, que lo único que puedo hacer es pesarlos o medirlos. Los individuales son los que en singular nombran un solo ser u objeto. Yo puedo decir oveja, puedo decir soldado e incluso si yo, por ejemplo, los pongo en plural, yo digo soldados o digo ovejas, siguen siendo individuales. ¿Por qué? Porque si yo tengo 5 ovejas, pero quiero dividir o quiero sacar 2 o 3, eso quiere decir que está en plural, pero que sigue siendo individual. En cambio, los colectivos, que es la última clase que tenemos, son los que en singular nombran un grupo que está formado por varios seres u objetos homogéneos, es decir, que es un grupo indivisible. Si yo, por ejemplo, digo rebaño, si yo digo ejército, me refiero al conjunto. En cambio, si yo ya digo, por ejemplo, ejércitos, ¿qué estoy haciendo? Estoy pasándolo a plural, pero sigue siendo colectivo, porque si yo digo ejércitos, me refiero a varios grupos de soldados. Entonces no tenemos que confundir que los individuales y los colectivos, en el caso de los colectivos, me designan un grupo que no se puede dividir. Los nombres o sustantivos, aparte de tener el masculino y el femenino en cuanto a género, también tiene otra clasificación o también tenemos casos especiales. En el caso de los sustantivos heterónimos son aquellos cuya raíz no es la misma para femenino y para masculino. Si ustedes observan los ejemplos que están en la lámina, tenemos hombre, mujer, yerno, nuera, padre, madre, caballero, dama, macho, hembra, femenino, masculino, mamá, papá, fray, sor. ¿Qué observamos en todos estos ejemplos? Que tanto el femenino como el masculino no tienen la misma raíz, como pasa por ejemplo con niña y niño, que la raíz es la misma y lo único que cambia es la desinencia. En el caso de los sustantivos heterónimos cambia totalmente la raíz también. Luego tenemos los ambiguos. Estos son los que tanto para la palabra yo puedo utilizar determinante femenino o determinante masculino. Es decir, que yo puedo decir el mar, la mar, el agua, la agua, el azúcar, la azúcar. Por convención casi siempre utilizamos uno de los dos, pero podemos utilizar ambos y eso no constituiría ningún error. Y luego tenemos los sustantivos epicenos. Estos son los que se dicen solo en femenino o solo masculino, pero que se refiere a cualquiera de los dos géneros. Si yo, por ejemplo, digo la víctima puede designar tanto a una víctima femenina o masculina, pero siempre decimos la víctima, ya sea esta una mujer o un hombre. Si yo digo la persona, puede referirse tanto a un hombre como a una mujer. Entonces, en este caso se dice solo femenino o solo masculino, pero nos referimos a ambos géneros. La ballena puede ser una ballena macho o una ballena hembra. En esto pasa mucho con los animales, por ejemplo, la jirafa, el elefante, la araña, la serpiente. Siempre lo decimos en un solo género, pero nos podemos referir tanto a hembras como a machos en el caso de los animales. Pasamos a la segunda categoría gramatical, que es el adjetivo calificativo.
El adjetivo calificativo es muy importante porque es una palabra cuya función es la de complementar y especificar características o cualidades de los sustantivos, a los cuales acompañan una oración. Recuerden que las características son físicas y las cualidades son morales. Pueden estar antes o después de los sustantivos. Si yo digo casa roja, ¿cuál es el adjetivo? Roja. Mujer bonita, ¿cuál es el adjetivo? Bonita. Gran parque, ¿cuál es el adjetivo? Gran. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es describiéndome algo del sustantivo al que acompañan. Según la forma de expresar dicha cualidad, pueden ser de dos clases, los especificativos y los explicativos. Los especificativos se dan cuando se expresa una cualidad del sustantivo que lo diferencia de los demás de su especie, es decir, que es necesario que esté para saber la característica específica. Si yo digo un coche negro, estoy diferenciando, estoy especificando que el coche del que estoy hablando es de color negro. La pelota pequeña, eso lo diferencia de otras. Si yo, por ejemplo, tengo en un parqueo, hay varios carros y hay uno que es blanco, yo digo, mi carro es el blanco. ¿Qué estoy haciendo? Estoy distinguiendo, estoy especificando que de todos los carros el blanco es el mío. En cambio, en la otra clase, que son los explicativos o epítetos, se da cuando expresan una cualidad que se deriva del propio sustantivo. Es decir, que ya se sabe que siempre es así y que se dice, incluso lo podríamos pensar que está de más porque ya lo conocemos. Si yo digo blanca nieve, fiero león, la nieve siempre es blanca, entonces en este caso por eso se llama también epíteto. Si ustedes recuerdan, hay una figura literaria que se llama epíteto y que consiste en el uso de adjetivos que son innecesarios para el sustantivo. El adjetivo tiene otra categoría que son los grados. El adjetivo tiene tres: grado positivo, grado comparativo y grado superlativo. En el caso del primero, que es el grado positivo, expresa una cualidad sin dar una intensidad, o sea que es el modo normal si lo explicamos así. El coche primero es bonito, la casa es grande, el perro es feo. En este caso no estoy dando ninguna comparación ni tampoco estoy agregando intensidad. A eso se le llama grado positivo. El segundo es el grado comparativo. ¿Qué es lo que hago aquí? Se expresa una cualidad o una característica indicando una variación o comparación en cuanto a la intensidad. En este caso existen tres tipos de comparativos, que es el comparativo de inferioridad, que es cuando yo utilizo la fórmula o las palabras menos que. Si yo digo Pedro es menos alto que Juan, estoy comparando, estoy diciendo que uno es menos que el otro. En el segundo tenemos el grado comparativo de igualdad. ¿Qué es lo que hago aquí? Aquí estoy dando a entender que son iguales. ¿Cuál es la fórmula? Igual que, tan como. Ejemplo, Pedro es tan alto como Juan o Pedro es igual de alto que Juan. Están en el mismo nivel. Y luego tenemos el grado comparativo de superioridad. ¿Cuál es la fórmula aquí? Más que. Pedro es más alto que Juan, que estoy dando a entender que uno es más alto que otro y estoy comparando. Y el tercer grado, que es el grado superlativo, lo que hace es expresar la cualidad o característica del nombre, pero en su grado máximo. Si ustedes se fijan en el cuadro que está en la imagen, el superlativo dice, el coche segundo es muy bonito o el coche es bonitísimo. En este caso tenemos dos tipos de superlativos, donde tenemos el primero que es el superlativo absoluto y lo que se hace aquí casi siempre es utilizar la terminación ísimo o érrimo. Si yo digo Pedro es rapidísimo o Pedro es muy rápido, no estoy diciéndolo en un grado normal o positivo, sino que estoy dando a entender que es una cualidad en su grado máximo. Y luego tenemos el otro superlativo que es el relativo. En esto lo que se hace es comparar, decirlo en grado máximo, pero dentro de un grupo. Por ejemplo, si yo digo Pedro es el más rápido del equipo, lo estoy diciendo, lo estoy dando a entender dentro de un grupo. Pero ¿qué pasa si luego yo pongo a Pedro en otro grupo o en otro equipo? Probablemente no sea el más rápido. Por eso es que se llama superlativo relativo. Y luego también el adjetivo tiene otro accidente que es el apócope.
En este caso, el apócope consiste en perder una parte de sus letras al final de la palabra. Algunos sufren este fenómeno. El apócope no se aplica a todos. Si yo, por ejemplo, tengo día bueno, sabemos que eso no suena muy bien. Entonces yo digo buen día. ¿Qué ha sucedido? Que le he quitado una parte al adjetivo y digo buen día. Olor malo. Yo no digo olor malo, digo mal olor. Río Grande. Suena mejor si yo digo gran río. Los adjetivos que sufren apócope generalmente son bueno, malo, grande y santo. Vamos con la otra categoría, que son los pronombres. En el caso de los pronombres son aquellas palabras con las que nos referimos a personas, a lugares, a objetos, a sentimientos, pero sin mencionarlos, sino que lo que hacemos es sustituirlos. ¿Qué quiere decir entonces? Que el pronombre se encarga de sustituir a un sustantivo. Por ejemplo, si yo digo la oración, Daniel trabaja en la computadora. Pero ¿qué pasa si yo no quiero decir o omito en este caso el nombre Daniel? Yo puedo decir él trabaja en la computadora. En este caso el pronombre es él. Hay pronombres de varios tipos y aunque algunos coinciden en su forma con los determinantes, se diferencian porque lo que hacen es sustituirlos. En cambio, el determinante lo que hace es acompañar al sustantivo. Tengo un ejemplo. Pedro no es tan listo como él pensaba. En este caso se dan cuenta y está subrayado, el pronombre es él. Pero ¿qué sucede en la segunda oración? Cuando yo digo el carro se dañó, en ese caso él no funciona como un pronombre. Para comenzar, porque lo que está haciendo es acompañando a un sustantivo. Y en segundo lugar, la clave es darnos cuenta en la tilde, porque el determinante no lleva tilde. Tenemos ese esquema donde están las clases de pronombres. Tenemos los personales, los demostrativos, los posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos. Acá es cuestión también de lógica un poco para darnos cuenta de qué es lo que nos está indicando para poder identificar qué clase es. Luego llegamos a los determinantes. Los determinantes son palabras que acompañan al sustantivo para concretarlo, determinarlo y aportar información sobre el mismo. ¿Información como cuál? Como género, como número, situación en el espacio o posesión. En este caso es bien importante saber que los determinantes se ubican antes de un sustantivo. Y a veces también puede generar confusión porque los determinantes demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales y exclamativos o interrogativos pueden funcionar también como pronombres, por lo que hay que tener mucho cuidado para no confundirse. Ejemplo, y tenemos que saber también que son determinantes cuando acompañan al nombre y las formas átonas, o sea, sin tilde de los posesivos, mi, tú, su, siempre funcionan como determinantes. Son pronombres cuando sustituyen al nombre, es decir, que se ponen en su lugar. Y luego tenemos un esquema ahí también para ejemplificar o para dar a conocer los determinantes. Si se fijan, las clases de determinantes son muy parecidas a los pronombres. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciarlos? Es que los determinantes siempre van antes de un nombre o sustantivo. Las clases son artículos, demostrativos, indefinidos, posesivos, numerales, interrogativos y exclamativos. Pasamos a otra de las categorías, que es el verbo. El verbo es una categoría variable, es la parte de la oración que expresa lo que hacen o pueden hacer las personas, animales o cosas y los estados de los seres. Por ejemplo, la lluvia cae, el campesino lleva un paraguas, el niño juega, el avión vuela, el cielo es azul, la niña está alegre. O sea que nos pueden indicar acción, nos pueden indicar estado, nos pueden indicar fenómenos de la naturaleza. Las partes del verbo, ¿cuáles son? Los verbos tienen una raíz y tienen una desinencia. En el caso de la raíz es la parte del verbo que no varía, es decir, que se mantiene siempre igual. Camina, caminó, caminará. En este caso, ¿cuál es la raíz? Camín. ¿Por qué? Porque es la parte que no cambia. Y luego tenemos las desinencias, que son las partes variables del verbo que van al final y que por tanto se hayan unidos a la raíz. ¿Cuál es la función de estas? Indicar los accidentes gramaticales. Si se fijan, yo digo camina y digo caminó. ¿Qué es lo que sucede? Que me están indicando una diferencia en la persona, en el tiempo.
Una sola palabra en la desinencia puede hacer la diferencia en cuanto a accidentes. ¿Y cuáles son los accidentes del verbo? Comenzamos con la persona y el número. Las personas gramaticales ya sabemos que son tres, la primera, la segunda y la tercera, del singular y del plural, porque esos son los números que puede tener también en un verbo y que obviamente la base para eso o para identificarlo es conocer los pronombres personales. El verbo también tiene modos. Los modos personales es el accidente del verbo que indica cómo se realiza la acción. En el caso del modo indicativo se refiere a hechos de la realidad, o sea, hechos que han pasado, que están pasando o que van a pasar, que hay certeza de eso. Yo escribí. ¿Qué sucede ahí? Que estoy dando a entender que sí lo hice. Yo escribo, yo escribiré. Son situaciones que me dan a entender que lo que estoy diciendo es verídico. Luego tenemos el segundo, que es el subjuntivo. En este expresa una acción que solo está en la mente, o sea, que expresa un deseo o una duda. Si yo digo, ojalá llueva, ¿estoy segura que eso va a pasar o que ha pasado? No, estoy expresando nada más un deseo. Y luego el imperativo, en este caso lo que hace es expresar una orden o un mandato. Si yo digo, quita esa bolsa, estoy dando una orden. Si yo digo, préstame el cuaderno, si yo digo, sal de mi casa, estoy dando a conocer al receptor que necesito que realice una acción. Eso es lo que hace el modo imperativo. Y el condicional lo que hace es expresar una acción que solo es posible si antes de realizar otra acción determinada, pues se lleva a cabo. Compraría una bolsa de papas si tuviese dinero. ¿Cuál es el verbo ahí? Compraría. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es diciendo que lo haría si se cumpliese una condición. Por eso es que se llama modo condicional. Y luego tenemos las formas no personales. ¿Por qué se llaman así? Porque al tener un verbo en esas formas no puedo encontrarle o no puedo identificarle si es primera, si es segunda o si es tercera persona del singular o del plural. ¿Cuál es la clave para identificarlos? Fijarnos la terminación del verbo, o sea, el darnos cuenta en cuál es la desinencia del verbo. El infinitivo o los verbos en infinitivo terminan en ar, er, ir. Ejemplo, comer, saltar, salir, cantar. Participio terminan en ado, ido y algunos otros que son especiales terminan en to, so y cho. Amado, comido, habido, sido, visto, dicho, impreso. Y el gerundio son los que terminan en ando e yendo, amando, comiendo, durmiendo, habiendo, siendo. Si yo, por ejemplo, tengo el verbo amar, amar está en infinitivo. ¿Cuál sería el participio del verbo amar? Amado. ¿Y cuál sería el gerundio? Amando. Entonces es cuestión nada más de irnos dando cuenta de cuáles son las terminaciones e ir adaptando dichas terminaciones al verbo. El verbo también tiene tiempo. El tiempo en los verbos es uno de los accidentes más fáciles porque el presente ya sabemos que señala que la acción coincide con el momento en el que se está hablando. Juego ahora, o sea, en este momento. El pasado indica que la acción corresponde a un momento anterior, o sea, que ya sucedió. Jugaba antes, esta mañana. Dentro del pasado debemos mencionar que a eso se les conoce también como pretéritos y que el pretérito puede ser de dos clases. Pretérito perfecto, que se da cuando la acción es pasado, pero que ya terminó, que ya no se va a volver a reanudar, que ya finalizó. Si yo digo comí, ya lo hice, ya no lo estoy haciendo. Y el pretérito imperfecto que se da cuando la acción es pasado, pero que no ha finalizado del todo o que se puede reanudar. Si yo digo saltaba por las mañanas, lo hacía y ahora lo hago, probablemente. Entonces la acción se puede reanudar. Recuerden, pretérito perfecto cuando la acción ya terminó y pretérito imperfecto cuando la acción no ha sido finalizada del todo o se puede reanudar. Y el futuro se refiere a una acción situada en un tiempo que aún no ha llegado, o sea que se va a desarrollar después. Ejemplo, jugaré después, más tarde. O sea que los tiempos presente, pasado y futuro. El verbo también tiene formas simples y formas compuestas. En el caso de las formas verbales simples constan de una sola palabra, una sola raíz y una sola desinencia. Llora, lloraría. Mientras que las formas verbales compuestas o los verbos compuestos
lo que hacen es que están formados por dos verbos en uno solo. El primero de ellos es el verbo haber y el segundo es el participio de otro verbo. Ejemplo, he llorado, habría llorado. Si ustedes se dan cuenta, tenemos dos verbos, pero al momento de analizar una oración o al momento de identificar un verbo, tenemos que darnos cuenta que funcionan como uno solo, y ese verbo se llama verbo compuesto. Luego tenemos los verbos regulares y los irregulares. Los regulares son aquellos que mantienen igual lexema o raíz en todas sus formas y que siguen las mismas desinencias que los verbos modelo. En el caso, por ejemplo, amar, temer, partir. Cuando nosotros conjugamos un verbo, el verbo amar, por ejemplo, si yo digo amar, amé, amaste, amamos, ¿qué quiere decir? Que la raíz es la misma en todos. En cambio, en los verbos irregulares son los que no mantienen el mismo lexema desde su infinitivo, porque no siguen las mismas desinencias de los verbos modelo. Por ejemplo, sembrar. Sembrar, si yo digo siembro, ¿qué sucede? Desde ese momento yo ya cambié la raíz y al cambiar la raíz significa que ese verbo es irregular. Pasamos a la siguiente categoría, los adverbios. Los adverbios sintácticamente tienen la función de modificar a los verbos, a los adverbios o a adjetivos, o sea que el adverbio puede acompañar o puede estar junto con un verbo, con otro adverbio o con un adjetivo. Morfológicamente es invariable, ¿qué quiere decir? Que no vamos a encontrarle género ni número, sino que lo único que vamos a encontrarle los adverbios son clases. ¿Cuáles son las clases de adverbios? Lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación y duda. Acá es cuestión de lógica, no tienen por qué memorizarse todas esas clases o todas esas palabras, sino que es cuestión nada más de lógica. Si yo, por ejemplo, digo, yo iré pronto a casa, ¿qué podemos observar? Que el adverbio es pronto. ¿Y qué me está indicando? Tiempo. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo es cuándo voy a ir. Si yo digo, mi casa está arriba, pues obviamente que estoy dando a entender dónde está. Entonces es un adverbio de lugar. Acá es necesario que usted se fije más que todo qué es lo que está dando a entender. Si un lugar, tiempo, modo, cantidad o cualquiera de las clases de adverbios que podemos encontrar. Luego pasamos a la preposición. La preposición es una palabra que no cambia en la oración, o sea que es invariable y que sirve para unir o establecer relaciones entre las frases o palabras. Cada una puede tener más de un uso y significado. Generalmente depende del contexto. Pueden indicar origen, procedencia, destino, dirección, lugar, medio, punto de partida, motivo, etc. En el caso de las preposiciones tenemos una gran ventaja y es que no hay clases, es decir, no me tengo que aprender o no tengo que conocer qué clase de preposición es, pero sí es bastante aconsejable el hecho de aprendérselas o de conocerlas. Están siempre ordenadas por orden alfabético y les aconsejo que si todavía no las conocen o no se las han aprendido, pues todavía estamos a tiempo de hacerlo. ¿Cuáles son las preposiciones? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, durante, mediante, versus y vía. Si se dan cuenta, en el caso de las últimas, durante, mediante, versus y vía, no se encuentran en orden alfabético en esta lámina porque son las últimas preposiciones que la RAE incluyó. Entonces, si usted quiere, para que le sea más fácil aprendérselas, las puede ubicar alfabéticamente donde tendrían que ir y se las aprende. No hay ningún inconveniente. Vamos con las conjunciones, ya para ir finalizando. Las conjunciones sintácticamente funcionan como enlace entre palabras y entre sintagmas o incluso entre oraciones. Es decir, que también son un nexo, igual que las preposiciones. La diferencia es que en el caso de la conjunción es igual una palabra invariable, pero que casi siempre sirve para unir oraciones, elementos más grandes, proposiciones, para hacer las oraciones compuestas. Existen tipos y ejemplos de conjunciones. En el caso de las conjunciones hay dos grandes clases, las coordinantes y las subordinantes. Las coordinantes unen palabras, sintagmas o oraciones independientes. Existen varias clases, copulativas, disyuntivas, adversativas, explicativas y distributivas. Y las subordinantes, que su función es unir oraciones subordinadas con la principal. Pueden haber varias clases como de lugar, tiempo, modo,
comparativas, consecutivas, causales, condicionales, finales, concesivas y locuciones conjuntivas. Para esto habrá un desarrollo de tema más adelante cuando veamos las oraciones compuestas. Ahí vamos a detenernos específicamente a ver cuáles son las conjunciones que entran en cada categoría. Por el momento solo vamos a conocer la generalidad. Y la última categoría es la interjección. La interjección es una palabra que sintácticamente funciona como una oración independiente con significado completo, que era lo que les decía al inicio. Por eso es que algunos ya no la catalogan como categoría, sino que como oración. Morfológicamente es invariable y suele ir siempre entre signos de exclamación. ¿Por qué? Porque expresa sentimientos muy vivos. Esto puede ser asombro, alegría, admiración, saludo, bienvenida, alarma, asco, cualquier situación que represente una exclamación. Y existen dos clases. Tenemos las interjecciones propias o primarias, que son aquellas que no se derivan de otras palabras, sino que siempre son las que expresan emoción pura. Por ejemplo, ay, ey, uy. ¿Qué quiere decir? Que cuando, por ejemplo, usted va corriendo y de repente se golpea, usted dice, ¡ay! ¿Qué está expresando ahí? Obviamente dolor. Y por eso es que algunos la catalogan y es una oración completa, porque sin necesidad de que usted diga, me duele o me dolió, lo que está pasando es que está expresando eso, pero con una sola interjección. Y la última son las interjecciones impropias. Estas son aquellas que proceden de otras palabras, pueden ser verbos, adjetivos, nombres, etc. Si yo, por ejemplo, digo ojo, cuidado, bravo, si se fijan, todas esas son otra categoría, pero que están funcionando en este caso como interjección. Si yo digo estupendo, ¿qué categoría gramatical es estupendo? Es un adjetivo. ¿Por qué? Porque me está expresando una cualidad, una característica, pero acá no está funcionando como adjetivo, sino que es un préstamo. Este adjetivo se ha transformado en interjección. Si yo digo caracoles, es una interjección, pero si yo me voy a analizar qué categoría gramatical es caracoles, es un sustantivo, pero ¿qué está haciendo acá? Funcionando como una interjección porque estoy expresando un sentido, una emoción pura. Entonces las interjecciones impropias son aquellas que yo tomo de otra categoría y que las transformo en interjección. Si yo digo, oiga, ¿qué categoría es eso? Es un verbo, pero ¿qué estoy haciendo entonces? Estoy transformándolo a interjección. Espero te haya servido esta explicación para tener una idea más clara del contenido y cualquier pregunta que te haya surgido, no dudes en comunicarte conmigo o preguntarla en la clase en vivo destinada para eso.